Les saludamos cordialmente de parte del Instituto Estatal de las Mujeres. Mi nombre es Greta Barra y les damos la bienvenida a nuestro primer panel de este año, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. A continuación, la presidenta ejecutiva Marta Cecilia Reyes Cruz dirigirá un breve mensaje. Muchas gracias, Greta. Muchas gracias a nuestras especiales invitadas que nos acompañan el día de hoy en este tema tan relevante, tan importante como es el tema de las mujeres en la ciencia. Y bueno, de acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en promedio, en el mundo, las mujeres representan el 29% del total de los cuerpos de investigación y solamente el 15% de los países han alcanzado la paridad de género en este ámbito. Para dedicarse a la ciencia es fundamental el acceso a la educación. En México tenemos unas cifras del INEGI que nos señalan que hay un gran tramo por avanzar, ya que solamente el 40% de las mujeres de 15 a 29 años de edad, ese grupo, el 40%, solamente tienen algún grado de educación media básica. Tenemos una brecha enorme por cubrir. Asimismo, el 5% no cuentan con la escolaridad o tienen apenas la primaria completa. Y si vamos al grupo de mujeres de 60 años y más, podemos hablar que casi 6 de cada 100 ni siquiera terminaron la primaria. Este es una línea base que nos señala el tramo tan fuerte que nos toca todavía por recorrer con nuestras mujeres y nuestras niñas. La Organización de las Naciones Unidas señala que a nivel mundial las mujeres tienen una muy escasa representación en las ciencias informáticas y otras como la física o inclusive en la investigación agrícola. Sin embargo, señala que es muy importante divulgar los trabajos de las mujeres en estas áreas, ya que de esta manera se puede ayudar a impulsar que más jóvenes se decidan por incursionar en estas disciplinas. La astrónoma Silvia Torres afirma que las mujeres tienen que desafiar problemas particulares de género, entre los cuales están los obstáculos que se ponen a las niñas y a las jóvenes que se inclinan por la ciencia. Muchas de estas dificultades están ocultas y son parte de las formas sociales de convivencia. Mucho por analizar en este tema. La Asociación Mexicana de Ciencias informó que solamente el 35% de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores son mujeres y que apenas un 23% de ellas llega a ser miembro de la academia. Y esta realidad se repite en otros países. La Academia Real Inglesa de Ciencias solamente tiene un 5% de mujeres. La Academia Francesa cuenta con el 8.8%. En Argentina es apenas un 4%, en Estados Unidos el 10% y en Canadá el 14%. Si hablamos de paridad, vemos que el camino es muy largo para alcanzar esa ansiada paridad. También de acuerdo a la Academia Mexicana de Ciencias, la condición actual de las mujeres investigadoras mexicanas la sitúa en un momento y espacio de oportunidad para transformar los paradigmas que han limitado su crecimiento hasta el momento. Aún existen prácticas que limitan el crecimiento de las mujeres como investigadoras. Y de acuerdo a comentarios de ellas mismas en una investigación reciente, nos dicen cuáles son esos obstáculos. En primer lugar, mencionan el acoso laboral por parte de funcionarios e investigadores. Asimismo, la falta de integración de redes de apoyo para la defensa de los derechos de las mujeres investigadoras. También la carencia de protocolos para la atención de los casos de discriminación por razones de género en estos contextos académicos y de investigación. Asimismo, la ausencia de grupos representativos de mujeres en los comités de dictaminación del CONACYT. Las limitaciones familiares que inducen a investigadoras a abandonar sus carreras para dedicarse a su vida y a sus compromisos familiares. Asimismo, la falta de mecanismos de apoyo para las mujeres investigadoras en la etapa de gestación. Los criterios no escritos de exclusión de las mujeres investigadoras de procesos de toma de decisiones en los institutos y también en los centros de investigación a los que están adscritas. Lamentablemente hablamos de los mecanismos de discriminación por motivos de género
que no permiten que participen en comités editoriales de arbitraje y científicos o en las revistas académicas con altos niveles de impacto. La poca representación de las mujeres en algunas áreas del conocimiento. La situación dificulta su participación significativa en los órganos de decisión de las políticas públicas y programas institucionales para la ciencia y el desarrollo. Y por último, la ausencia de programas institucionales, sociales y gubernamentales que den visibilidad al trabajo de investigación producido por mujeres. Estos 10 elementos definen una agenda, definen una pauta, y desde el Instituto Estatal de las Mujeres seguiremos trabajando para que las mujeres vivamos sin discriminación, libres de violencia y en un entorno de igualdad. Como acabamos de ver, hay todavía muchos retos en el campo de la ciencia y la tecnología. Seguiremos impulsando una mayor participación femenina y el respeto a sus derechos con medidas específicas que ayuden a mejorar las condiciones en las que las mujeres se desarrollan. Muchísimas gracias, doctora Patti Zambrano, doctora María del Consuelo Jiménez, doctora Mariana Morales, doctora Carla Mayolo. Un honor contar con ustedes en este primer panel del año 21 del siglo XXI. Bienvenidas. Greta, como siempre, muchísimas gracias por tu excelente trabajo. Yo las sigo en Facebook Live. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bienvenidas y el espacio es de ustedes. Adelante, gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Como nos comentaba, este es un tema relevante. Ya hemos platicado en otras ocasiones de la importancia de disminuir las brechas de género. Sin embargo, de acuerdo a todos los datos que escuchamos ahorita, el tema, el espacio de la ciencia ha sido todavía uno muy complicado. Entonces, justamente lo que queremos lograr con este panel es ver los retos y también qué acciones podemos tomar cada uno de nosotros para lograr disminuir la brecha que existe y que cada vez más niñas y mujeres puedan participar en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy además les traigo unas investigadoras estrellas, o sea, les va a dar muchísimo gusto conocerlas y permítanme se las presento brevemente. Nos van a estar acompañando Consuelo Jiménez, embajadora por Nuevo León del Movimiento STEAM 2020, Patricia Zambrano, creadora del programa Mujeres de la Ciencia UANL, Mariana Morales, integrante de la iniciativa Mujeres en Ingeniería y Ciencia, y Carla Mayolo, ganadora del Premio Mujer Tech 2021 en la categoría Ciencias. La doctora María del Consuelo Jiménez Fernández es profesora titular del Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de Monterrey. Ha sido distinguida con el Premio Programisto Roberto Garzazada y el Premio Ser Sobresaliente en sus 3 categorías: Innovación, Impacto Social y Mejora Continua, entre otros premios de calidad docente e investigación. Diseñó el programa Enseñando Lógica de Programación desde etapas tempranas, primaria, mayor y secundaria para escuelas públicas, programa que ha operado desde el 2016 con impacto en diversas comunidades del estado de Nuevo León y hoy en la Ciudad de México. Actualmente es embajadora por el estado de Nuevo León como docentes extraordinarios del movimiento STEAM. Por otro lado, también tenemos a la doctora Patricia del Carmen Zambrano Robledo, quien profesionalmente se ha desenvuelto por más de 27 años en el ámbito de la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Asimismo, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencia desde 2009 y de asociaciones como IEEE Aerospace and Electronic Systems Society y de las Material Research Society, así como miembro de la Red de Ciencia y Tecnología Espaciales de CONACYT de octubre de 2011 a la fecha. Desde enero de 2016 es directora de investigación de la UANL. También vamos a tener a Mariana Morales de la Peña. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, al claustro de biotecnología del TEC de Monterrey, al grupo de enfoque Nutriomics y tecnologías emergentes, a la cátedra SheSTEAM y al grupo MIC, Mujeres en la Ingeniería y las Ciencias. Asimismo, trabaja en proyectos de consultoría con la industria de alimentos para el desarrollo de nuevos productos. Su investigación está orientada a la aplicación de tecnologías emergentes como pulsos electrónicos y ultrasonido para incrementar el potencial funcional de alimentos, modificando su perfil de compuestos bioactivos de interés en la nutrición y salud de los consumidores. Actualmente tiene 24 publicaciones, artículos científicos y capítulos de libros.
Y finalmente, pero no menos importante, vamos a tener a la doctora Carla Mayolo de Loaiza, quien es química industrial y maestra en biotecnología. Obtuvo con honores el doctorado en Ciencias de Ingeniería en el Tecnológico de Monterrey. Desde 2017 es profesora e investigadora del Departamento de Bioingeniería del Tecnológico de Monterrey. Actualmente pertenece al grupo de investigación de Omics Transnacional y al claustro de biotecnología. Cuenta con publicaciones en revistas, libros y ha participado en congresos nacionales e internacionales. En septiembre de 2020 ganó la prestigiosa beca Marie Slovacka-Curie. También es ganadora del premio Mujer Tech 2021 en la categoría de ciencias. Pues me da muchísimo gusto presentarlas a las cuatro. Fue muy difícil leer sus currículos porque tienen una experiencia impresionante. Entonces, bueno, espero que disfruten tanto este panel como yo y vamos a entrar de lleno, vamos a comenzar. Carla, platícanos un poquito, ¿cuál crees que es la situación actual de las mujeres en las ciencias, con toda tu experiencia? Muchas gracias, Greta, y gracias también por tu invitación. Buenas tardes a todos y todas. Pues mira, creo que una de las problemáticas principales es cómo desarrollamos la carrera científica. De manera que me gustaría iniciar comentando un poco la situación del posgrado en el país. Hay estadísticas que indican un ligero predominio de las mujeres, de aproximadamente el 53%, y empiezo con los datos halagadores con respecto a los estudiantes, al total de los estudiantes del país. Pero esto es solamente para las maestrías y especialidades. Conforme vamos avanzando en la carrera, el porcentaje de mujeres va disminuyendo. Y estoy hablando de estudios doctorales, niveles de especialización más altos, o por ejemplo ya obtener algunas posiciones de trabajo, ¿no? Como coordinadoras de posgrado o incluso profesoras investigadoras. Insisto, de acuerdo al Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, estos porcentajes van disminuyendo significativamente. Como ya mencionó Ceci al inicio, solamente el 30% de las mujeres que realizan investigación en el mundo, de las personas que realizan investigación en el mundo son mujeres. En México la situación es muy similar, quizás puede aumentar un poquito el porcentaje, pero ¿qué pasa? Cuando nos ponemos a analizar esos datos y desmenuzarlos, nos damos cuenta que para áreas STEAM, que son áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, los porcentajes se van haciendo aún más bajos. Entonces, insisto, avanzamos en la carrera y vamos dejando atrás a muchas mujeres que no pueden consolidar su carrera científica. ¿Por qué? Pues porque para ser investigadora y desarrollar una carrera a la par de cualquier investigador hombre en el mundo, se deben cumplir con al menos 4 de los siguientes indicadores, que por supuesto miden la excelencia de cualquier investigadora. El primero es publicar las investigaciones realizadas en revistas indexadas internacionalmente y el factor de impacto de dichas revistas. Esto se vuelve crítico porque para este momento la investigadora ya debe de haber definido una línea de investigación muy claramente y además haber obtenido financiamiento para sus investigaciones, lo cual no es nada trivial. De hecho, es bastante difícil. En segundo lugar, tenemos el número de veces que se citan las publicaciones. Es un indicador muy importante y hay estudios que reportan que por el simple hecho de ser mujer, nuestras investigaciones son menos citadas. En tercer lugar, tenemos el hecho de ser mentora de alumnas y alumnos de posgrado, quienes también deberán de publicar sus investigaciones, lo cual se vuelve también un gran reto, pues incluso seguramente muchas de ustedes se enteraron el año pasado de un artículo publicado en Nature, que fue Nature Communications, que fue muy comentado, en donde prácticamente la conclusión del artículo sugería que si quieres triunfar en ciencia, te busques un mentor hombre. Prejuicio que evidentemente dificulta mucho más que las mujeres alcancemos la consolidación en la carrera científica. El cuarto es el número y el monto de los proyectos financiados, y esto se vuelve todavía más crítico en este momento con la situación actual en México, cuando el financiamiento está en algunos casos prácticamente es nulo y en otros
las oportunidades de obtenerlos son muy escasas, ¿no? Y la otra opción que tenemos es acceder a financiamientos internacionales, los cuales pues están altamente competidos. Y finalmente, para ser investigadora en México, hay que agregar que es indispensable pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, que clasifica a todos los investigadores e investigadoras del país de acuerdo a los niveles que alcanzaron en los parámetros que acabo de mencionar. Entonces, el camino no es fácil, es sumamente largo e insisto, durante esta carrera se van quedando atrás muchas mujeres con gran potencial. Muchísimas gracias, Carla, por compartirnos. De la verdad nos compartiste como una visión muy general y al mismo tiempo muy específica de justo como toda la odisea que es para una mujer llegar, ¿no? O sea, simplemente llegar, ya mantenerse será otra situación, pero llegar, pues sí suena bastante complicado y además muchas cosas o muchas situaciones que la población de afuera no sabemos, ¿no? Y todo eso, además, me parece que este tema se vuelve más relevante dada la situación del COVID-19, que sabemos que además eso ha implicado, o sea, ahorita hay muchas mujeres investigadoras que están ahí en la línea, brindando servicios muy relevantes, realizando investigaciones muy importantes, ¿no? Entonces, ahora me gustaría, Consuelo, que nos platicaras un poquito, ¿cómo crees que afectan el tema de los estereotipos y la educación en la participación de las mujeres y de las niñas en la ciencia? Gracias, Greta. Muchas gracias y pues muy buenas tardes a todos. Como tú comentas, pues realmente los estereotipos tienen su origen desde el núcleo familiar. Digo, las que somos mamás y que tenemos hijas, pues de alguna otra manera educamos de cierta forma a esas niñas. Son nuestras princesas, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, sabemos que pues van a ser las personas a cargo de un hogar, que van a estar al cuidado de los hijos, etcétera. O sea, normalmente esa es la cultura que tenemos y que de alguna otra manera lo reflejamos inclusive nosotras como mujeres con el ejemplo en nuestra casa. Pero pues realmente hay que ver también esta situación en esa parte de la educación. Bueno, ayudar un poquito precisamente a estos temas de ver cómo esas niñas pueden incursionar en el mundo de las ciencias, en el STEM, o sea, el desarrollar este tipo de competencias que son y van a ser muy importantes para la vida. Entonces aquí a veces, yo a veces les recomiendo inclusive a mis estudiantes mujeres, les digo, bueno, cuando llegues a tener una familia, pues trata de incursionar lo que has aprendido tú en esta carrera de ingeniería a tus pequeñas y a tus pequeños también, pero lo hemos visto como nosotros mismos a través de inclusive los juguetes, pues lo primero que le compramos o le obsequiamos a una niña pues es su estufa, su planchita, su bebé, su muñeca. ¿Y por qué no pensar en los juegos de química, en los kits de ciencias, en los kits de electricidad, en juegos de ciberseguridad? Y entonces de esa manera no quiere decir que no regalemos o que no obsequiemos esa muñeca o esa cocinita o esa casita. Digo, sí, es un complemento, pero ¿por qué no a través de otro tipo de juegos, de alguna otra manera, pues vamos desarrollando esas competencias que más adelante se van a fortalecer a través de las instituciones educativas, desde preescolar, pues hasta que lleguen inclusive a un posgrado. Entonces yo creo que es parte importante que desde la casa los papás, papá y mamá o mamá nada más, dependiendo cuál sea el caso, y más adelante los docentes y los profesores, pues fomentemos el desarrollo de estas competencias STEAM, porque como comentaba, bueno, es importante el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas, que las niñas sean creativas, y bueno, ese es uno de los elementos importantes. Yo diría que otro de los elementos importantes son los modelos que tienen las niñas y que en algún momento dado, bueno, desde mi punto de vista, mis modelos en ese momento que estaba yo estudiando secundaria y preparatoria, pues eran mis profesores excelentes en matemáticas, mis profesores excelentes en química y física, y que no solamente eran docentes, sino que en ese caso, bueno, los profesores que a mí me impartieron matemáticas en secundaria y en la preparatoria
eran licenciados en física y matemáticas. Y mi maestra de química era ingeniera en química. Y mi maestra de física pues era licenciada en física. Entonces, de alguna otra manera te transmitían esa pasión por el conocimiento que tenían de su área, de sus 4 años y medio que habían estudiado la carrera, además que eran expertos en la docencia. Entonces, siento yo que también tener un modelo, sea un profesor, también los padres de familia que pues son ingenieros o son de alguna de estas áreas de conocimiento, tienen influencia sobre los hijos. Y finalmente yo quisiera hacer mención a la parte del aspecto emocional. Y últimamente lo hemos vivido más en los jóvenes, la ansiedad, la depresión. Y si desde pequeños empezamos con ese tipo de problemáticas y ellos finalmente no solamente se aburren, sino hacen a un lado las matemáticas porque las ven muy complejas, entonces, pues automáticamente van a estar descartadas esas carreras que sabemos que pues son el futuro porque todo va a estar automatizado ya en pocos años y van a ser menos personas y vamos a tener, pues ya sabemos, ¿no? Más robot, más aplicaciones de software. Entonces sí necesitamos pues que estas niñas sean educadas de otra manera y que tanto los papás como los docentes pues apoyemos y los motivemos para que pues sigan el camino, claro, siempre dependiendo de las habilidades que hayan desarrollado y que puedan seguir desarrollando a lo largo de los años, ¿verdad? Muchísimas gracias, Consuelo. Fíjate, de todo lo que dijiste, me gustó muchísimo esta parte de los modelos, ¿no? En este caso de las modelos, o sea, de las mujeres, de las docentes, de las profesoras, de las investigadoras, que de repente pensamos en la familia, que sabemos que es el núcleo, ¿no? O sea, lo primerito, o sea, vital, importantísimo, pero justamente cuántas y cuántos no hemos elegido nuestras carreras porque tuvimos una profesora o un profesor que nos encantó y que nos logró transmitir su pasión sobre ese tema. Y entonces dijimos, pues de grande, yo quiero ser como ella, como él, ¿no? Entonces también como que qué importante y qué interesante visibilizar el rol que juegan las y los maestros en la elección de las ciencias, ¿no? Y de poder transmitir además, como bien decías, de repente como que transmiten que es muy difícil, que es casi como inalcanzable las matemáticas, o ese tipo de carreras de ciencias, y entonces muchas niñas pues crecen pensando que así es, y no desarrollan esas habilidades que quizá podrían hacerlo. Entonces, muchísimas gracias. También me gustaría hacer una breve pausa para primero decirles que todas las están felicitando en los comentarios. Me da muchísimo gusto. De repente hablamos así como que, ay, es que, ¿dónde están las mujeres científicas? No hay. Y pues aquí tenemos a 4, así es, excelentísimas, ¿no? Entonces, pues me da muchísimo gusto que las feliciten y que las puedan estimar tanto, ¿no? Como yo ahorita estoy aprendiendo muchísimo de ustedes. Y me gustaría, Patricia, continuar contigo. Platícanos un poquito el reto al que tú te enfrentas al estar en la universidad. Sé que también trabajas con adolescentes, que de repente además, ahorita pensando, en el panel hablamos a veces de niñas y mujeres, pero ¿dónde quedan las adolescentes en la importancia de poder también transmitirles esta pasión por las ciencias? ¿No? Ah, tu micrófono. Muchas gracias, Greta. Muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí con el público y con nuestras colegas, que pues la verdad es que es un honor estar aquí todas juntas. Realmente este tema de la educación en la adolescencia pues, es un poco crítico en estos tiempos. Yo creo que muchos de nosotros a veces decimos, ay, qué jóvenes tan complicados, traen muchas problemáticas, a veces batallan para las relaciones con los demás, pero la realidad, si nosotros hacemos un alto en el camino, o sea, nosotros nos damos cuenta que la realidad es que nosotros vivimos una adolescencia con un mundo totalmente diferente, bueno, al menos en mi caso, ¿verdad? Con un mundo totalmente diferente al que ellos están viviendo ahorita. O sea, nosotros en nuestro tiempo, o sea, yo cumplo 50 años en poquito, la otra semana, y realmente en mi adolescencia no había tantas comunicaciones, no había teléfonos celulares, no había redes, ¿verdad? O sea, realmente ni siquiera utilizábamos computadora en la escuela, ¿sí? O sea, yo empecé a utilizar una computadora cuando entré a la universidad, ¿sí? O sea, imagínate, ¿no? O sea, realmente el mundo es muy diferente, ellos tienen acceso
a cosas completamente disruptivas a las cuales nosotros no teníamos. Y entonces esto hace que realmente la dinámica con la que ellas trabajan sea como más acelerada. Entonces, no es que tenemos que conceder todo lo que ellas nos digan, pero sí tenemos que buscar formas novedosas de poder llegar a ellas, ¿no? Y definitivamente ahorita, como lo comentaba María del Consuelo hace un rato, este tema de cómo estas chicas de alguna manera están desde otro punto de vista teniendo cómo ven a sus profesoras, ¿no? Cómo realmente están viendo ese ejemplo. Yo siempre he sido de la opinión, de repente en algunas universidades nos dan por ahí clases de ética en el ejercicio profesional. Yo, por ejemplo, yo digo, es que yo a nadie le voy a enseñar ética en una clase. La ética la enseñamos con el ejemplo, ¿sí? Entonces, definitivamente lo más importante es el ejemplo que nosotras como profesoras, como investigadoras, le podamos dar a estas chicas. O sea, realmente que ellas vean en nosotros una fuente de inspiración. Mira, ahora que estuve leyendo un poco precisamente para este panel y algún otro, hay 4 millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país que no tienen acceso a la educación. O sea, la cifra duele, la cifra esa que escuchamos, ¿no? Y que yo la semana pasada también me invitaron a otro panel, pero en ese panel me pidieron grabarlo, pregrabarlo para enviarlo, porque es para una universidad en Puebla, se llama Universidad Interserrana de Puebla en Acatlán. Ahí en esta asisten comunidades indígenas náhuatl y totonaco, y su internet, o sea, no pueden recibir algo en vivo. O sea, no podrían estar como nosotros estamos ahorita con el público en Facebook Live. Ellos no podrían estar. Entonces, la grabé, la verdad que me impactó mucho esto, o sea, de que ellos no pueden tener este acceso, aún y cuando decimos, bueno, es que hay internet satelital, o sea, ¿por qué el gobierno no se preocupa por hacerles llegar este tipo para mejorar la educación de estas comunidades? Y seguimos viendo la estadística en la educación en las niñas, en los adolescentes en general, y resulta que al final 1 de cada 10 indígenas que no hablan español, 1 tiene acceso a educación. Entonces, todo esto hace muchas disparidades en nuestra sociedad y que realmente para nosotros poder que llegar a cada rincón, que realmente seamos una sociedad justa, necesitamos buscar fórmulas para que estas niñas y adolescentes de estas comunidades indígenas tengan las mismas oportunidades que nuestras niñas y nuestras jóvenes que tenemos hoy día en nuestras universidades. O sea, ¿cómo ponemos nuestro granito de arena? ¿Cómo reinventamos la educación para poder llegar con ellas y que realmente este mundo sea más justo, ¿no? Y sí, el tema, nosotros trabajamos mucho con ese role model, o sea, realmente que ellas vean en nosotros esa fuente de inspiración. De hecho, en nuestro programa de Mujeres en la Ciencia, que más adelante voy a hablar de él, algo que muy, muy padre que ha ido pasando es que ahora que las chicas han ido evolucionando y que estuvieron con nosotros en preparatoria en el programa, ahora ya al final de sus carreras o en la mediación de sus carreras profesionales, ellas están generando programas para adolescentes y para niñas inspiradas en el modelo de Mujeres en la Ciencia. Entonces, eso realmente no tiene precio y nos toman como tutoras, como mentoras para guiarlas en sus programas. Entonces, yo creo que a la vez que vayamos replicando estos modelos, vamos a poder ir avanzando de una manera más positiva en este mundo. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Y fíjate que también me resuena mucho cuando hablas como de nuevas formas novedosas, ¿no? Porque yo creo que, pues sabemos y digo, ya lo hemos hablado mucho, pero sigue estando presente y no podemos hablar lo suficiente, que cambió muchísimo la educación dada la pandemia, ¿no? Dado el encierro. Entonces, ha sido también muy interesante cómo, pues, obligó a muchas personas, a muchas universidades a tener otro tipo de modelos. Que fueran justamente novedosos, diferentes y aunque tienen sus cosas diferentes a lo presencial y podríamos hablar incluso a veces de sus desventajas, también es cierto que nos ha ayudado como a abrir el panorama, ¿no? O sea, como platicábamos incluso el hecho de que hoy podamos hacer panel, estar con usted, de repente quizás hacerlo presencialmente no sería tan sencillo que pudieran asistir. Entonces,
qué importante hablar de nuevos modelos educativos y también pensar en las adolescencias como que requieren un modelo novedoso. O sea, esa palabra me gustó, me la quedo. Y Mariana, me gustaría, ahora que tú nos contaras un poco sobre la situación actual de las investigadoras. Ya platicamos de la educación, de los estereotipos, incluso Carla nos daba como un recorrido muy breve, pero muy importante, sobre todas las dificultades para llegar allá. ¿Qué pasa ya que llegas? Muy buenas tardes, Greta. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, a mis colegas. Un gusto estar aquí y me sumo a los agradecimientos, ¿no? Sin duda, este tipo de plataformas son las que nos apoyan para poder fomentar este crecimiento como mujeres, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Greta, por la invitación. Bien, pues a ver, desde mi experiencia, ¿cómo es llegar a la parte profesional, ya establecer tu carrera, a formar los cimientos, ¿no? La verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar con mentores, con guías, tanto hombres como mujeres, ¿ok? Y he visto que ambos tenemos que hacer esfuerzo para llegar a los rangos en los que están mis mentores, ¿no? Mis jefes, llamémosle así. Una doctora quien me ha guiado por mi área de investigación, la doctora Olga Martín Belloso en España, en la Universidad de Lleida, y el doctor Jorge Belti del TEC de Monterrey, quien ha sido también uno de mis mentores. Sin embargo, en este camino me he dado cuenta que el esfuerzo tiene que ser mayor por parte de las mujeres, sin duda alguna. El doctor Belti también se esfuerza muchísimo, pero es más grande para las mujeres, ¿no? ¿Por qué, no? Creo que esto es muy notorio con los números que nos compartió Ceci, con los números que nos compartió Carla. La brecha es muy grande todavía y existe una disparidad de género muy significativa aún, ¿ok? Como comentó Carla, pueden comenzar un 53% de mujeres en la carrera de investigación, pues en la carrera profesional. Para continuar con el posgrado, la maestría sigue más o menos un 53%, pero de ahí empieza a haber una fuga y aproximadamente disminuye casi el 50% y llegan unas 28 mujeres a la parte profesional, a la parte de establecer los cimientos, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que se involucran en este freno? ¿Qué nos frena? Pues son muchos los factores, ¿no? Los estereotipos, la falta de tecnología, la falta de comunicación, pero hay unos factores que yo considero que son claves. Uno de ellos, pues es la realidad familiar. Yo aún no soy madre, pero muchas de mis colegas lo son. Y me doy cuenta, y también hay estudios que demuestran que durante la etapa de formación de la mujer, en su etapa profesional, en sus cimientos, en la formación de sus cimientos, se lleva a cabo entre los 25 y los 35 años de edad. Es cuando ya terminamos el posgrado, empezamos los estudios de posgrado, muchas veces tenemos que hacer estancias en el extranjero de investigación postdoctoral, y después ya entrar como investigadoras principales o profesoras investigadoras a las instituciones o a los centros de investigación, ¿no? Entonces, en esta edad, ¿qué pasa? Pues es nuestro pico de reproducción biológica, ¿ok? Entonces, esto ocasiona que la mujer tenga que desempeñarse de manera exitosa en el cuidado de un ser humano y, por otro lado, en la formación y en el establecimiento de su línea de investigación, ¿no? Yo admiro a todas mis compañeras que son madres y que han logrado estar aquí. Hay muchísimas y la verdad es un orgullo compartir esto con ellas, ¿no? Y por ellas estamos aquí. Entonces, en esta parte hay estudios que demuestran que el 43% de las mujeres ya en su parte profesional como investigadoras en instituciones abandonan los trabajos después de tener el primer hijo o piden una disminución a medio tiempo, ¿ok? ¿Y por qué es esto? Pues porque hoy
no existen las políticas, los programas que apoyen a las mujeres que necesitan tiempo para dedicarle al bebé, a sus hijos, etcétera, ¿no? Normalmente son algunos meses para las mujeres y para los hombres, para las parejas que también son importantes en la formación de ese ser humano, les dan 1 o 2 días o inclusive a lo mejor una semana si se ven muy bien, ¿no? Entonces esto pues nos limita y nos frena. Aquí hay muchas cosas que hacer en cuanto al gobierno, a las instituciones, a los programas, a las políticas, ¿no? En lo que se tiene que trabajar. Otro factor que también nos afecta como investigadoras es la cultura organizacional. Ya lo comentaron mis colegas. Hoy en día los comités de selección son liderados por hombres en su mayoría. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que hay un mercado sesgado para las ofertas de trabajo, y estas ofertas de trabajo en el área de STEM, de ciencias, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas, llegan a los hombres y a las mujeres no llegan. Entonces los hombres tienen más oportunidades de aplicar a estas posiciones, ¿no? Y además este estereotipo de que las mujeres no podemos cambiar tuercas, no podemos manejar equipos, no podemos cargar tanques, es algo que nos limita muchísimo. Como te comenté en algún momento, Greta, yo he tenido oportunidad de trabajar en la industria con ingenieros y con ingenieras, de meterme a los tanques de pasteurización, a cambiar tuberías, y la verdad es que se ríen de uno, pero cuando se dan cuenta que puedes hacerlo, bueno, pues ya te respetan, ¿no? Entonces, estas cositas nos van frenando un poco, ¿no? Y otra cosa que también nos limita es además de la cultura organizacional, es el ambiente laboral. Hoy en día, en el área de STEM, somos minoría las mujeres, aproximadamente 1/3, ¿ok? Tan solo en el TEC, por dar algunos números, somos el 34% de mujeres en la Escuela de Ingeniería y Ciencias, y en cuanto al liderazgo, únicamente el 18% de mujeres tienen roles de liderazgo en el TEC de Monterrey. Entonces, esto pues hace que la remuneración que recibimos por el trabajo que realizamos, que es igual al de los hombres, es menor. También recibimos menor oportunidad de propuestas fondeadas. Recibimos, por el solo hecho de ser mujeres, menor número de invitaciones a conferencias plenarias donde podríamos compartir nuestra experiencia, nuestra investigación, y por ende también recibimos menor número de invitaciones a colaboraciones internacionales. No digo que no las recibamos, ¿no? Hay cambios y por eso estamos aquí, por eso estamos creciendo, pero aún existe una gran diferencia. Y algo fundamental que ya se mencionó, nosotros como investigadoras necesitamos publicar. Son las llaves que nos abren puertas en este camino. Y datos de Scopus y de estudios que se han realizado indican que la mayoría de los primeros autores y de los autores de correspondencia son hombres en artículos científicos. No obstante, los artículos liderados por mujeres, como primeras autores y como autores de correspondencia, también tienen el mismo impacto en la calidad y en el impacto de la investigación que estamos realizando. Entonces, esto nos indica que aquí estamos y que tenemos que seguir luchando, ¿no? Afortunadamente, yo he crecido y he tenido apoyo, como te digo, de hombres y de mujeres, pero creo que hay que hacer mucho trabajo para disminuir esta brecha. Entonces, esto es algo de lo que yo puedo compartir en mi experiencia. Creo que todavía me falta mucho, pero pues qué padre que estemos haciendo estos movimientos. Muchísimas gracias, Mariana. De verdad que platicar con ustedes también me ha inspirado muchísimo. Espero que a la audiencia le esté pasando lo mismo, porque justo de repente sentimos, a mí me llama la atención que tengamos este panel, que seamos puras mujeres además, que seamos puras investigadoras, y que también una experiencia que tuve con este panel que me gustaría compartirles es que yo busqué a una y di con las demás. O sea, eso también es como lo padre de las redes de mujeres y de investigadoras, ¿no? O sea, que se dan cuenta como todas esas dificultades y entonces hacen otra chamba que todas ustedes lo hacen, que es crear programas
para alentar específicamente a las mujeres. Y entonces, cuando encuentras a una, encuentras a las demás. Y creo que abrirse esas puertas entre ustedes también es algo muy valioso y muy importante de visibilizar. Y también tocaste un tema que igual me gustaría rescatar, un punto que es el del trabajo de cuidados, ¿no? O sea, actualmente sabemos que se está como legislando y cada vez hablando más sobre la cuestión de los cuidados, de la importancia que sean compartidos, de brindar también cada vez más facilidades, sobre todo para las mujeres que somos quienes hacemos más estos trabajos, y cómo además impacta en cosas que a veces pensamos que ni siquiera tendría nada que ver, ¿no? O sea, quizá a mí personalmente no se me habría ocurrido como la importancia que tiene las tareas de cuidados y poder equilibrar la carga para que entonces las mujeres puedan ser investigadoras, para que puedan acceder a esos espacios y esos puestos, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante cómo todo está relacionado, una cosa con la otra, ¿no? Y me gustaría pasar ahora sí al espacio que es el de retos, que es muy padre, pero también como el más alentador, al menos para mí, en el cual platicaremos un poco de las iniciativas en las que ustedes están, para que toda la audiencia las conozca, para que también se puedan acercar y también, ya saben, si algún día quieren invitar a alguna de estas maravillosas mujeres, ahí nos mandan un mensajito y les pasamos sus contactos. Entonces, si quieres, Mariana, comenzamos nuevamente contigo. ¿Cuáles crees que son eh, los, las acciones afirmativas que podemos hacer para que las mujeres investigadoras lleguen? Yo sé que ayer el TEC de Monterrey tiene una muy interesante. Platícanos un poquito sobre ella. Así es, Greta, pues no todo es malo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que se está haciendo y de las acciones que estamos tomando para disminuir esta brecha, ¿no? Entonces, con el objetivo de incrementar la visibilidad de las mujeres, de aumentar el mentoreo, de aumentar el apoyo para disminuir esta brecha y disminuir la desigualdad que existe, y al mismo tiempo para alinearnos, con el quinto objetivo de desarrollo sostenible establecido por la ONU para el 2030, que es la igualdad de género. El TEC de Monterrey, junto con la Escuela de Ingeniería y Ciencias, en enero del 2019, el 30 de enero del 2019, generó la iniciativa de mujeres en la ingeniería y ciencias, MIC, que es como nos llamamos, MIC, M-I-C, que es una iniciativa formada de mujeres y para mujeres. En esta iniciativa colaboramos, participamos profesoras, colaboradoras, investigadoras, estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, involucradas en el área de STEM. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues primero que nada, algo que es muy importante y crucial es generar conciencia interna, primero entre nosotras. Si nosotras mismas no nos apoyamos, si nosotras mismas no nos impulsamos, no nos catapultamos hacia niveles más arriba, los de afuera no van a hacerlo. Entonces, esta iniciativa es para generar esa conciencia, que entre nosotras nos tenemos que apoyar, porque otra de las cosas es que nosotras nos metemos el pie, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar. Nosotras tenemos que apoyarnos, nosotras tenemos que creer en nosotras mismas, ser nuestras compañeras, ser nuestros refuerzos, ser nuestras guías, ser nuestras mentoras. Habemos, como te digo, mujeres de todas las edades, tanto chavitas de licenciatura hasta profesoras investigadoras del Sistema Nacional de nivel 3, lo cual enriquece mucho esta experiencia. Entonces, además de esto, uno de los objetivos a corto plazo de la iniciativa es incrementar la presencia y la participación de las mujeres en nuestra escuela, la Escuela Nacional de Ingeniería y Ciencias, y nuestra institución internamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que hacemos es fomentar la participación en la toma de decisiones, en todas las iniciativas que la escuela tiene, en los eventos que nos pueden promover como mujeres investigadoras, como mujeres en la ciencia, y en las acciones relevantes del TEC de Monterrey y de la Escuela Nacional de Ingeniería y Ciencias. Esta iniciativa está constituida principalmente por 5 comités. En estos 5 comités habemos aproximadamente 70 mujeres participando,
y nos dividimos en un comité rector. Este comité tiene el objetivo de desarrollar y de llevar a cabo los planes de acción para fomentar el empoderamiento femenino, pero no llamémoslo como el feminismo, sino la visibilidad, los refuerzos, los apoyos, obtener más recursos, entre otras cosas, ¿no? Ese es el objetivo del comité rector. Tenemos el comité mentor, quienes se encargan de ser guías para todas las que participamos, tanto para las estudiantes, como para las investigadoras, como para las profesoras. Tenemos el comité vinculador, quienes son las que se encargan de hacer estos nexos y estas conexiones con organismos internos en la institución y externos, que estemos alineados a los mismos objetivos. Esto facilita que nos promovamos, como lo que ustedes están haciendo, ¿no, Greta? Tenemos el comité promotor, y yo participo en el comité promotor junto con otras colegas, y nuestro objetivo es impulsar el empoderamiento a través de la promoción de talleres, de cursos, y sobre todo de generar una identidad y una imagen. Saber que somos parte de esta iniciativa y que nos haga sentir respaldadas. Y por último está la cátedra SheSTEM, que esta cátedra es el quinto comité, se enfoca principalmente en el apoyo a las investigadoras. Aquí no participan otras mujeres, aquí más bien es la parte de investigación, porque pues como comentamos, la obtención de fondeos, la obtención de recursos, de consultorías con industrias resulta más difícil. Entonces la cátedra se enfoca en ver cómo nos movemos para obtener los apoyos y para fortalecernos. Entonces, esto es lo que estamos haciendo dentro del TEC. Hay mucho trabajo que hacer, pero estamos con muchas ganas, con mucha actitud para lograr nuestros objetivos principales. Entonces, esto es lo que hacemos como acción. Muchísimas gracias, Mariana. Pues hacen un montón y eso es súper valioso y muy importante. Patricia, me gustaría ahora que nos platicaras un poco cómo es tu trabajo con adolescentes y también sé que además realizas un trabajo con las familias. Eso también se me hace muy interesante e innovador. Cuéntanos un poquito más. Sí, gracias, Greta. Fíjate que hace un par de años, nosotros tenemos desde el 2013 haciendo Mujeres en la Ciencia, y Mujeres en la Ciencia ha representado el ecosistema donde atendemos a las chicas, pero además nos unificamos como investigadoras, ¿sí? Y hace 2 años nos dimos cuenta que, o tal vez ya nos habíamos dado cuenta, pero no lo habíamos planteado, que de poco nos servía trabajar solamente con las adolescentes si de alguna manera no trabajábamos también con la familia, con los padres. ¿Por qué? Imagínate aquella adolescente, aquella chica que llega toda emocionada a su casa porque estuvo en un taller de ciencias con investigadoras, estuvo trabajando y con muchas ganas de seguir estudiando, de querer ser, y en su casa la aplastan. O sea, la aplasta a un padre que le dice, tú no vas a seguir estudiando, tú no puedes seguir estudiando, aquí solamente puede estudiar tu hermano, porque esas realidades todavía existen en nuestra sociedad. Entonces, ahí dentro de un programa que hicimos de Jóvenes con Ciencia, YNL, ahí precisamente una condicionante, y lo pongo como condicionante porque tenía que ser ahora sí que tienes que empezar con las cosas haciéndolas obligatorias. O sea, las estudiantes no podían participar si los papás no venían un día completo a talleres, o sea, se les daban talleres paralelos a los padres, ¿sí? Para concientizarlos de la importancia de la preparación de sus hijas, pláticas sobre la importancia del desarrollo profesional, la cantidad de becas que pueden existir, dónde las pueden encontrar, ¿sí? Porque a veces podemos tener situaciones de machismo, así tal cual, y que las mujeres no pueden estudiar, pero también podemos tener condiciones económicas que limitan ese acceso a la educación, ¿verdad? Les dábamos incluso pláticas a las mamás sobre cómo hacer alimentos saludables a bajo costo, porque bueno, sabemos que luego eso también es un tema, la alimentación que tienen nuestras chicas.
Y realmente creemos que a partir de ahí el modelo empezó a funcionar de una mejor manera. Veíamos como que un mayor compromiso de las chicas al no faltar, porque de repente, bueno, tenías chicas que faltaban, pero ya veíamos como que había un doble compromiso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy importante trabajar con el entorno familiar y poder incidir de alguna manera. Entonces, como te comento, nuestro ecosistema de reunión es Mujeres en la Ciencia. Desde el 2013 es un programa que generamos para tratar de cambiar la perspectiva de vida y carrera de las chicas, ¿no? Y desde el 2013 a la fecha hemos atendido un poquito más de 12,500 estudiantes de nivel medio superior, tanto de las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también del CONALEP. El CONALEP es una entidad que siempre ha estado participando con nosotros y que participa súper activamente en el programa. Y el programa, lo que hacemos es traemos a las chicas a nuestros laboratorios. En él han participado más de 350 investigadoras de diferentes áreas del conocimiento, principalmente de áreas STEM. Estas 350 investigadoras, lo que hacemos es que cuando llegan las estudiantes les damos una plática de nuestra vida. O sea, así desde que estábamos chiquitas hasta que ya está donde estamos, ¿no? O sea, quiénes somos. Y principalmente siempre con las colaboradoras, con las investigadoras, siempre tocamos el punto de, a ver, las chicas, estas estudiantes tienen que darse cuenta que nosotros somos de carne y hueso igual que ellas, o sea, que no hay diferencia y que si nosotros pudimos prepararnos y pudimos llegar a donde estamos, ellas también pueden, ¿sí? Entonces, ese es un mensaje así súper importante cuando la primera vez que llegan estas estudiantes con nosotros, esa plática de nuestra vida, ¿sí? Y por qué nos gusta hacer lo que hacemos. Y luego las pasamos a diferentes talleres, que son talleres reales de ciencia, de investigación de los trabajos que cada una de nosotros hacemos. Y ese es un día completo y luego al día siguiente les damos lo que es programación neurolingüística, coaching. O sea, les dejamos así que sí se puede. O sea, claro que puedes. Entonces, y posteriormente tenemos nuestra plataforma de Mujeres en la Ciencia, donde ellas pueden pedir mentorías individualizadas y podemos estar interaccionando con ellas. Entonces, sabemos que es lento el camino, tratamos de avanzar cada vez más rápido. La pandemia nos frenó bastante, la verdad fue muy frustrante no poderlas atender presencialmente en el 2020. Esperamos que este año sí podamos hacer algo de forma presencial, porque la verdad es que es mucho más impactante tenerlas presencialmente que hacerlo virtual, ¿sí? Entonces, esperemos que la pandemia nos lo permita y creo que el modelo puede ir avanzando mucho mejor y podemos ir incursionando y metiendo cada vez más estudiantes a este rol, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Es súper relevante lo integral, ¿no? de este programa y también me gusta mucho porque hace un momento platicábamos como de, bueno, ya una vez que entran las mujeres o las niñas, ¿cómo hacer para mantenerlas? Y creo que justamente con el programa de platicar con las familias, pues logramos, pues como atacar algo que quizá pudiera frenarlas en algún momento, ¿no? De entrada, o sea, como prevenir en ese sentido. Entonces, qué interesante iniciativa. Y también, Consuelo, me gustaría que nos platicaras un poquito. Sé que tú también realizas una labor bien importante, una labor social con mujeres y con niñas en la ciencia. Cuéntanos. Sí, bueno, me voy a poner dos cachuchas. Primero la cachucha del movimiento STEAM, que bueno, sabemos que la presidenta Graciela Rojas pues está precisamente viendo las oportunidades que se están presentando a través de los docentes de cada uno de los estados del país y ella a través de todo su ecosistema pues en este momento está capacitando a cada uno de esos docentes de cada uno de esos estados precisamente para que puedan ellos más adelante aplicar en cada una de sus escuelas y en cada una de sus comunidades los conocimientos que está aprendiendo para reducir esa brecha de género principalmente y que se desarrollen las competencias STEM. Y bueno, en mi caso ya dentro de la Universidad de Monterrey ya tenemos, bueno, este es el 5º año que tenemos trabajando con un programa social. La Universidad de Monterrey desde sus inicios sabemos que siempre se ha caracterizado por sus programas sociales y la formación de valores y bueno, es muy importante para nosotros
precisamente lograr que esas pequeñitas, desde que están en los grados de primaria, puedan llegar a ser esas grandes investigadoras como mis colegas, pero bueno, necesitamos empezar desde abajo. Entonces necesitamos enseñar a las niñas, pues la parte, reforzar sobre todo la parte de matemáticas y enseñarles lo que es, el programa está enfocado mucho a la parte del pensamiento lógico computacional. Entonces, el año pasado, que cumplimos 4 años, habíamos tenido impacto casi en 2,000 niños y jóvenes, de los cuales el 45% pues fueron mujeres, y en este semestre que iniciamos en enero la implementación del programa en la Ciudad de México, pues el 60% son mujeres. Y estamos ahorita en grados de secundaria, primero, segundo y tercero de secundaria, y lo hacemos a través de una red de tutores, que nuestros tutores son estudiantes de la División de Ingeniería y Tecnologías de la UDEM, y son chicos que estudian diferentes carreras de ingeniería, tecnología computacional, ingeniería civil, mecatrónica, robótica, industrial, etcétera. Entonces, una vez que ellos se preparan, pues lo que hacemos es salir a la comunidad. Lo hemos hecho presencialmente, hoy lo estamos haciendo en línea. Tenemos obviamente preparado el programa, que tiene una cierta estructura, y bueno, logramos a través de un diagnóstico establecer cómo se encuentran esos grupos de niñas y niños, y a partir de ahí, bueno, pues definimos un plan de trabajo que muchas veces es diferente. No es como decir, bueno, este programa va a ser el mismo para todos los grupos que estás de alguna manera teniendo en ese momento, en este semestre, en las diferentes escuelas que tenemos a cargo. Y entonces definimos el plan con cada uno de par de tutores, lo hacemos por pares, por grupo. Y finalmente, bueno, terminamos en mayo. Son 14 semanas que están destinadas a reforzar las matemáticas y a prepararlos en el pensamiento lógico computacional. Entonces, aquí es importante destacar que lo que queremos es realmente, y hemos visto grandes resultados, porque sabemos que los exámenes que pone PISA, o que pues son los resultados en lo que son ciencias, lo que es matemáticas y lo que es lectura, si se han fijado a través de los años, México es el país que está en los últimos lugares. Entonces, primero tenemos que reforzar eso para ayudar a estas niñas, ¿verdad? Y también a los niños, y que puedan más adelante estudiar pues una carrera técnica o una licenciatura, y bueno, más adelante, si les es posible, llegar a un posgrado y ser investigadores. Pero sí considero yo que es importante empezar pues ahora sí que desde abajo, y ayudarlos para que pierdan ese miedo a las matemáticas y que puedan realmente ver que muchas cosas se pueden hacer. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo como programa social, y desde la División de Ingeniería y Tecnologías, junto también con la División de Negocios, pues a las chicas que entran a las carreras de ingeniería, estamos logrando que junto con el Hub de Emprendimiento de la UDEM, pues las chicas emprendan, innoven, definan sus propuestas de prototipos para que sean seleccionados, y hacen presentaciones y hacen pitcheos, y obviamente hay inversionistas, de tal manera que se integran al Hub de Emprendimiento de la UDEM, y de ahí pues más adelante sabemos que, bueno, los resultados van a ser muy benéficos para estas chicas, porque van a tener ya su propia empresa cuando egresen de cualquiera de las carreras, sobre todo, bueno, ahorita el enfoque más a las carreras de ingeniería e ingeniería en tecnologías computacionales. Muchísimas gracias, Consuelo. Y Carla, terminamos este apartado como de acciones contigo. Hemos estado escuchando muchísimo la palabra mentoría, y yo creo que todas aquí pues realizan mentoría, ¿no? Entonces, platícanos un poquito más sobre qué es esto de la mentoría y cómo lo pones en práctica. Ay, tu micrófono, porfis. Gracias, perdón. Gracias, Greta. Sí, efectivamente, como lo mencionaron mis compañeras al inicio, esta parte de la mentoría es fundamental.
Y bueno, Patricia lo decía, ¿no? ¿Cómo inspiramos, cómo hacemos que otras mujeres lleguen hasta este punto en donde podemos estar nosotras y más allá? Pues dando un poco el ejemplo, ¿no? De cómo, cómo lo hicimos nosotras, comunicándolo. Y bueno, eso se da precisamente a través de programas de mentoría. Algunos muy formales, como uno que tenemos dentro de la iniciativa MIC, del cual ya habló Mariana, y otros informales, ¿no? Creo que todas lo hemos hecho atendiendo a algunas alumnas que de repente se vuelven muy cercanas a nosotras y que nos están preguntando cómo hacer esto, cómo hacer aquello, en qué universidad puedo estudiar. Pero bueno, hablando de estos programas formales, mencionaba yo, solamente voy a platicar de algunos que están dentro de este comité mentor de la iniciativa MIC. Y uno que me gusta muchísimo es al que llamamos SABEC STEM, porque justamente este programa está liderado por alumnas del Tecnológico de Monterrey. Ellas son las mentoras oficiales, las que acompañan a las alumnas de preparatoria durante el semestre, y ellas son las que nos invitan a nosotros a formar parte de estas mentorías, y tenemos, por supuesto, reuniones con estas alumnas y tratamos de inspirarlas a estudiar carreras STEM en el mejor de los casos, pero en otros casos es simplemente a estudiar. Muchas veces por el contexto de estas niñas que están estudiando, ya sea secundaria o preparatoria, simplemente su contexto social, económico, no les permite ver más allá, y entonces a veces te contestan, bueno, no, yo no voy a estudiar una carrera porque en mi familia nadie estudia una carrera, ¿no? O nadie ha estudiado una carrera. Entonces, de repente, romper un poquito este pensamiento y sobre todo compartirles cómo le hicimos nosotros, ¿no? Y me gustaría mencionar, de hecho, que para todo esto que dije que tendríamos que hacer en una carrera científica, la mayoría tenemos becas, ¿no? Becas ya sea de financiamiento o becas en las instituciones en donde desarrollamos nuestros estudios, ¿no? Entonces, esa posibilidad se vuelve un poco más palpable para muchas estudiantes si están pensando que la situación económica puede ser un impedimento. Bueno, estos programas pues son anuales. Hay otros programas también de mentoría. Hemos participado en otros programas de la iniciativa MIC con otras universidades. Me gustaría mencionar eso muy claramente, por eso precisamente lo que hablamos, ¿no? De que nos tenemos que acompañar, nos tenemos que apoyar. Entonces también participamos en programas externos. Uno en el que yo participo, solo un ejemplo de los tantos que hay, es el programa Mujeres Líderes en STEM de la US Mexico Leaders Network. Este programa también está muy enfocado en chicas de preparatoria, pero alumnas de preparatoria de áreas rurales. De hecho, tenemos prácticamente el mismo problema que platicó Patricia hace un rato, esto de que de repente no tienen forma de conectarse, no tienen una computadora, están en áreas en donde no pueden recibir clases normalmente, tienen que hacerlo de manera, acomodar un poco sus situaciones a poder estudiar, ¿no? Entonces, esto se me hace todavía más crítico, llegar a ese punto en donde la educación, pues no ha llegado, simplemente, ¿no? El acceso a la educación es prácticamente nulo. Y si lo hacemos todavía con mujeres, con niñas, rompiéndoles estereotipo de las mujeres en mi casa no estudian, pues creo que es sumamente importante, ¿no? Entonces, y ya de manera personal, sí me gustaría hablar de algo que yo creo que todas hacemos, todas tenemos pues una carrera científica, somos profesoras, en mi trabajo especialmente, mis líneas de investigación, evidentemente, son para estudiantes de pregrado, de posgrado, en donde han participado mujeres muy destacadas. Y quisiera eso, transmitirles que hay oportunidades en el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, pueden obtener becas para estudiar, estudios doctorales, pueden obtener tanto beca de colegiatura como de manutención, lo cual de repente, insisto, por
como ya estamos embebidas en este mundo, pensamos que todo mundo sabe que las cosas son de esta manera, ¿no? Entonces, aprovecho este espacio para invitar a todas aquellas estudiantes que tengan la intención de estudiar un programa de posgrado, hacer su tesis de licenciatura para acercarse a las investigadoras, a todas nuestras colegas que están en este panel, y pues bueno, tratar de trabajar en estos proyectos de investigación. Entonces, insisto, de manera personal, en este momento me encantaría que muchas de las estudiantes que nos están escuchando, mujeres que nos están escuchando, pues se interesen por este tipo de estudios y empiecen una carrera, ¿no? El camino es largo, como ya lo mencionamos, pero el acompañamiento que les podemos dar puede ayudarlas a llegar a este punto. Y pues bueno, eso sería todo, Greta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Te agradezco mucho además que nos hayas mencionado esta cuestión de las becas. Creo que bien dijiste a veces, o pensamos, ¿no? Que los servicios todo el mundo los conoce y en realidad pues no es así. Entonces, veo de hecho que en los comentarios ya hay gente preguntando sobre el movimiento STEAM. De hecho, STEAM por ahí también nos está apoyando a responder a quienes se quieren poner en contacto. Entonces, qué padre. Justamente para esto son ese tipo de paneles de eventos. Y me gustaría pasar brevemente al espacio de preguntas y respuestas. Y me gustaría comenzar más bien preguntando, Consuelo, ¿de qué forma crees que podemos darle más visibilidad a las mujeres científicas? Así, o sea, las personas que no somos investigadoras, que estamos ajenas a este medio. Fíjate, yo creo que cada quien, quizá en la industria, en la empresa, en las instituciones educativas, pues hay que reconocer lo que están haciendo esas mujeres, ¿verdad? Y algunas instituciones o algunas empresas, pues sabemos que de repente, bueno, mencionan su nombre o entregan un premio cada año, pero creo que es importante, bueno, así como ha cambiado esta parte de las promociones, la mercadotecnia, pues también en sus sitios que tienen esas instituciones, reconocer los logros de cada una de sus mujeres, porque gracias a esas mujeres, pues la institución es la institución y ha tenido esos resultados por ellas. Igual las empresas, gracias a muchas de las mujeres que están trabajando, la empresa obtiene grandes beneficios. Entonces creo que un reconocimiento y que salga a la luz publicado y que se dé a conocer, que no solamente sea una vez al año cuando suceden estos eventos, sino sea continuamente, pues es importante darlo a conocer, presentarlo, informarlo y bueno, creo que eso les daría un plus más para esa motivación que siempre necesitan nuestras mujeres, que como se ha comentado, pues no solamente están trabajando, o sea, también tienen que encargarse del hogar, también tienen que encargarse de los hijos, también a veces tienen que encargarse de los padres que ya están en una tercera edad. Entonces, las mujeres pues prácticamente yo pudiera decir que a veces trabajamos 7 por 24, claro, necesitamos nuestras horas para dormir y descansar, pero siempre estamos viendo la manera de, pues, cómo hacer las cosas, cómo salir adelante, cómo ayudar a la familia, cómo nosotros aprender, tener más conocimiento, a llevar a cabo más publicaciones, pues finalmente con un beneficio para el país, ¿no? Muchísimas gracias, Consuelo. Y en ese sentido, Patricia, a mí me gustaría preguntarte, Consuelo nos habló, y todas ustedes en realidad, de la importancia de los modelos, ¿no? De las modelos mujeres en este caso. Y tú ahorita también nos contabas que en el programa que tú manejas, en el que tú estás, pues también hablan con mujeres investigadoras, ¿no? O sea, como para recordarles que son de carne y hueso y hasta cierto punto humanizar de repente como que olvidamos que también son personas. Entonces, ¿por qué crees tú que es muy importante que haya representación de las mujeres en la ciencia? Pues bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Pero al final del camino, o sea, yo siempre he dicho, normalmente nos dicen que la población mundial somos 51% mujeres, 49% hombres, o 50-50. Y al final, si no existe esta representatividad, estamos desaprovechando el talento del 50% de la población mundial. Simple y sencillamente por eso, ¿sí? O sea,
hay talentos, hay tanto hombres muy inteligentes como mujeres muy inteligentes, hay talentos en los dos, en estas dos situaciones y los desaprovechamos. Entonces, yo realmente nunca, no soy partidaria de las cuotas, la verdad, me choquea, ¿no? O sea, de que no, que a fuerza tienen que ser 30% mujeres, pero he aprendido, sí, aunque no esté de acuerdo, he aprendido que las cuotas en este momento siguen siendo necesarias, ¿sí? Para poder equilibrar. Yo creo que todas nosotras nos tocó ver, a finales del año pasado, hubo una mesa redonda organizada en el estado de Guanajuato, en León, que se llamaba algo así como, el chiste se contaba solo, ¿no? Porque se llamaba así como que la importancia de la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas, ¿no? Y entonces los panelistas y el moderador todos eran hombres, ¿sí? Entonces dices tú, o sea, tal es la importancia que no había una sola mujer en el panel, ¿no? Entonces, y así yo creo que a muchas nos ha pasado que de repente nos invitan a algún panel o nos invitan a algún consejo, ¿sí? Y ¿sabes lo primero que te dicen cuando te hablan? Necesito, o sea, te quiero invitar porque fíjate que tenemos puros hombres. O sea, y te quedas, y año tras año sigue sucediendo lo mismo, o sea, no llegamos, o sea, no avanzamos en el equilibrio. Entonces, por esto es tan importante tener esas cuotas y cumplirlas, ¿verdad? Para evitar ese desequilibrio que tenemos o irlo achicando, ¿verdad? Básicamente. Muchísimas gracias, Patricia. Y Carla, me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos hacerle para que mujeres de comunidades rurales tengan más acceso a la ciencia? Fíjate que, sí, por supuesto, podemos implementar varios programas, especialmente ahorita que estamos trabajando virtualmente, creo que podríamos llegar a más niñas, estudiantes que estén en comunidades rurales. Uno, es lo que te digo, a través de programas como que el que mencioné hace un rato, y coordinándonos con gente en dichas comunidades, pues que tengan acceso a Internet, ¿no? O sea, ahora sí que habría que ir a buscarlas y llevarlas a estos lugares que estén cerca de sus casas, de sus comunidades, para que pudiéramos tener estos encuentros de manera virtual. En cuanto podamos tener encuentros de manera personal, creo que sí tenemos la responsabilidad de ir hacia esos lugares, de ir y llevar la ciencia hacia esos puntos. Me acuerdo que el año pasado hicimos un programa en el TEC de Monterrey, no precisamente para alumnos de escuelas rurales, pero sí era una universidad del estado de Oaxaca, en donde trajimos a los alumnos y les enseñamos aquí, alumnos y alumnas, por supuesto, les enseñamos técnicas, equipos que pues evidentemente no tienen en la universidad, en donde ellos estudian, ¿no? Entonces, esa también es otra oportunidad, estos programas que nosotros tenemos que implementar, que diseñar para atraer a los alumnos a estas visitas. Patricia hablaba un poco de esto, ¿no? De que te conozcan, que vean dónde estás, que vean dónde trabajas para que se motiven. Entonces, yo creo que este tipo de programas ayudaría muchísimo a acercar a todas estas alumnas a la ciencia, ¿no? Sobre todo si no tienen conectividad. Muchísimas gracias. De hecho, también alguien en los comentarios fue muy, nos comentó igual, así como habló de la importancia del modelo pedagógico, ¿no? Y te agradecemos además muchísimo, Julieta, porque creo que tiene que ver totalmente con lo que nos dices, Carla, no sé cómo pensar en qué otras formas podemos que no sea siempre a través del Internet, ¿no? O a través de los modelos, que aunque sí son innovadores, de repente parecen ya también como tradicionales, ¿no? Y como que se nos cierra el mundo, así como, no, si no hay Internet, si no tiene computadoras, pues no hay forma. Y sabemos que esa no es la realidad. Y finalmente, Mariana, me gustaría preguntarte, muy similar a la pregunta que fue para Consuelo, como sociedad, así como personas de a pie, personas externas que no somos investigadoras, ¿cómo crees que podemos contribuir a impulsar que cada vez hayan más niñas investigadoras y mujeres también, por supuesto? Bueno, Greta, yo creo que aportando a todo lo que Consuelo mencionó,
algo muy fundamental es como crear una cultura para que entendamos que hombres y mujeres somos diferentes, que ellos tienen unas habilidades y herramientas que son diferentes a las nuestras y que nosotros tenemos cosas y habilidades y aptitudes que ellos no tienen. Pero que si lo entendemos y lo trabajamos en equipo, podemos llegar a posicionarnos donde nosotros queramos como mujeres, reconociendo al hombre también y reconociéndonos a nosotras. Creo que esa conciencia de saber que somos diferentes y que podemos hacer un equipo nos va a ayudar a que nos posicionemos más las mujeres, a que crean más en nosotros. Porque si vivimos a la defensiva, tampoco es un ambiente bueno, ¿no? Que promueva esta igualdad. Entonces yo creo que todos en cualquier área debemos trabajar en ello, debemos trabajar en reconocer nuestras diferencias, en valorarlas, en valorarlas y en trabajar en equipo. Trabajar en equipo nos va a ayudar muchísimo a las mujeres a poder impulsarnos. Y obviamente el reconocimiento para las mujeres, como menciona Consuelo, perdón, es bien importante, ¿no? O sea, en el TEC se están manejando estos reconocimientos. Uno de ellos lo ganó Carla Mayolo, que es la mujer TEC. Otro de los premios que ganó una de mis colegas más cercanas, la doctora Viridiana Tejada, es el premio Mujer de L'Oréal, Mujer en la Ciencia de L'Oréal. Todos estos reconocimientos ayudan muchísimo. Y aprovechando y citando a mi colega Viri, es que el mundo necesita de la ciencia y la ciencia necesita de más mujeres para poder tener mejores resultados y un beneficio para todos, ¿no? No solamente para nosotras, el beneficio va a ser para todas, para todos. Muchísimas gracias, Mariana, Patricia, Consuelo, Carla. De verdad les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias a las 4 por sus intervenciones. Fueron muy valiosas. Sabemos que las carreras profesionales no tienen género. Y también ahora vemos cómo cada vez más las mujeres y las niñas se interesan por la ciencia. Y eso a mí me queda clarísimo que tiene que ver por ustedes y por todas las investigadoras que hay detrás. Como platicaba Consuelo, y lo con lo que me quedo mucho, la importancia de las mujeres, de las docentes, de las investigadoras, de humanizarlas también. Entonces, en ese sentido, les agradezco muchísimo. Ojalá muchas otras mujeres y niñas se vean inspiradas, igual que yo, por ustedes. También como recalcar la importancia de visibilizar cada vez más a las mujeres y a las niñas en la ciencia, de no cubrir solamente cuotas, de realmente enviar a mujeres, posicionar a mujeres que estén preparadas, que sabemos que son muchísimas, que sí existen, o sea, que sí hay mujeres en la ciencia, que aquí están, además, aquí tenemos a 4 excelentes ejemplos y que afuera además hay muchas otras. Y también visibilizar a todas las mujeres que han logrado que otras mujeres estén en la ciencia, porque también eso se me hace muy importante. Algo que noté mucho de ustedes 4 es que mencionan alguna colega, alguna jefa, alguna alumna, o sea, y también me habla como de la importancia de estas redes entre mujeres para poder lograr y posicionarnos y mantenernos en las ciencias, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco a todas y a todos por haberse conectado con nosotras. Les invitamos a que sigan con atención los proyectos del CEDOFEM. Lo que buscamos es generar la conversación sobre estos temas muy importantes y visibilizarlo, porque finalmente, como dice Mariana, esto nos beneficia a todas y a todos. Les recordamos también que están nuestras líneas de atención, el 070, el 911, y que pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales. También, de hecho, comentaba Movimiento STEAM, estuvo aquí poniendo redes sociales, contestando, felicitando, entonces por ahí también les pueden contactar. Y pues nuevamente, muchísimas gracias. Gracias de verdad por este panel, lo disfruté muchísimo, espero que ustedes también. Muchas gracias, Greta, y gracias a todas. Greta. Gracias. Gracias, un gusto. Que tengan linda tarde. Igual, bye.